Vamos a darle gracias al Eterno. Me van a acompañar con el Salmo 20, el Salmo 115 y como estamos en Rosh Hodesh, el Salmo 81. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor y tu compasión, por todo lo que nos has permitido, Padre eterno, por mostrarnos tu gloria, mostrarnos tu compasión en medio de nosotros, bendito Elohim. Gracias porque hasta aquí nos has bendecido. Abba Kadosh, enmudece todo espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos solamente oírte a ti, Padre amado. Que no sean nuestros pensamientos ni nuestras ideas, Abba, en una enseñanza tan compleja como la que hoy vamos a estudiar juntos como familia, como hermanos en la fe. Abba, háblanos a través de tu bendito Ruach HaKodesh y permite que todos podamos entender para poner por obra todo lo que tú nos has enseñado. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias y amén, amén. Voy a iniciar con el Salmo 81. Dice: canten con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, al Elohim de Jacob, aclamen con júbilo, entonen canción y toquen el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toquen el shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Misraín, de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. No habría en ti Dios ajeno. Amén. No te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Misraín. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Elohim con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Bendito es el Padre Celestial, bendito Elohim. Nosotros bendecimos a Yah, de Yahweh. Amén. En el capítulo 81, el Salmo 81, perdón, en el verso 9, la expresión que dice aquí el salmista, amén, sobre los dioses es taxativo, es decir, no habrá en ti Dios ajeno. Cuando dice eso, está refiriéndose a los dioses paganos. Es decir, si tú eres el pueblo de Elohim, en ti no habrá Dios ajeno. No vayas en pos de dioses, porque tú eres hijo de Elohim. ¿Ok? Dice, y ni te inclinarás a Dios extraño. Y en el verso 10 dice, yo soy Yahweh tu Elohim. Amén. La expresión es taxativa, es exactamente lo que dice, como mencionó también en el capítulo, en el verso 2 del Salmo 115, que dice: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Okay, porque ellos no reconocen ni conocían a Elohim, sino que interpretan que tú tienes lo mismo que ellos. Entonces la expresión de ellos es correcta cuando dice, ¿dónde está el Dios de ellos? Entonces dice la respuesta, nuestro Elohim
está en los cielos. ¿Ok? Nuestro Elohim está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y entonces explica la parte del verso 2. Los ídolos de ellos son plata y oro. Es decir, nuestro Elohim no es de plata y oro. Nuestro Elohim está en los cielos. Entonces la expresión también es taxativa. Cuando dice, ¿dónde está tu Dios? Es porque eso es lo que ellos creen, es la forma en cómo ellos dicen. Cuando hablan con una persona que ya conoce la verdad, ellos se expresan de la forma en cómo ellos viven y manejan las cosas. Como cuando dicen que Dios hizo esto, creen que estamos hablando tenemos el mismo significado, tenemos la misma estructura de lo que conocemos o entendemos. Yo muchas veces me reuní con algunos judíos cuando trabajé con ellos en algunas ocasiones, y yo decía a Dios, y para ellos eso era extraño. Y yo decía, pero ¿por qué? Si estamos hablando de lo mismo. En realidad no es lo mismo. Es un entendimiento religioso que nosotros lo expresamos porque es lo que vivimos, ¿ok? Porque es lo que aprendimos. Y cuando tú hablas con las personas que conocen la verdad, entonces te das cuenta que hay algo que no encaja, y en ese tiempo pues yo vi eso. Y uno de ellos, que ya falleció, me dice, ¿tú sabes que Dios se llama tal? Y yo ni por ahí me pasaba lo que hoy podemos entender. Yo dije, no, se llama Jehová. Y tuve esa pequeña confrontación. Él era bastante amigable, era muy, muy, muy buena gente. Y pues me dicen, no, él tiene nombre hebreo. Y el que tú sigues, porque él dice, a mí me gusta cuando leo del profeta que dijo, el primero que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Entonces él dice, para mí ese es un escenario maravilloso. Dije, bueno, me está hablando de Jesús. Dije, no, pero es que Jesús no es un hombre. Y yo ni por ahí le daba a entender lo que pues el Eterno nos permitió hoy entender. Mas él lo entendía como que que Yahshua HaMashiach era un profeta. ¿Ok? Pero pues son formaciones y expresiones, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y ese es el propósito del Todopoderoso hacia todos nosotros. Como dice Yahshua, todo lo que tú me enviaste, ninguno perdí. Porque todo lo que vienen a Mashiach, ninguno se perderá. Todo el que escucha a la obra de Mashiach no se perderá. Amén. Llegará el propósito de esa persona, el propósito de Elohim llegará y los salvará. Mas nosotros debemos estar siempre dispuestos. Amén. Y esta enseñanza es una enseñanza bastante compleja, porque hay mucho tema religioso en él. Sin embargo, vamos a tratar de discernirlo de la manera que el Eterno nos permita. Amén. Y pues la enseñanza de hoy se llama ¿qué es la unción? Amén. Ya tenemos mucho tema en relación a la unción. Todo el mundo tiene unción. Todo el mundo tiene unción y todo el mundo comparte unción. Pero ¿es la unción que realmente dice el Todopoderoso? Entonces vamos a expresar esta enseñanza. Vamos a iniciar hoy. No sé si terminaremos hoy porque es bastante extensa, pero vamos a iniciar al menos con esta preciosa enseñanza del Todopoderoso. Dice, ¿qué es la unción? Amén. Iniciamos con esta pregunta, ¿qué es la unción? Y como siempre buscamos la parte explicativa o natural de lo que podemos entender según nuestro lenguaje.
Y la unción es el acto de consagrar. Amén. Entiéndase bien, consagrar a alguien o algo. ¿Ok? Un propósito, para un propósito divino, ya sea derramando aceite para apartarlo para Elohim, o simbólicamente recibiendo el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Históricamente se aplicaba a reyes, a los sacerdotes, a los Kohanim, pues. Y el tabernáculo, para señalarlo como apartados por Elohim, más en el Nuevo Testamento el término que conocimos en principio, que era Cristo. Cristo no tiene un significado hebreo, ¿ok? Y Cristo es un significado político, ¿ok? El ungido de alguien, de un rey. Y Yahshua HaMashiach no es ungido de un rey, es el rey. Amén. Entonces, en realidad es Mashiach, ¿ok? Pero Cristo en griego significa ungido, ¿ok? Que es el ungido de alguien, como decir, bueno, Isaac es el ungido de Donald Trump. Ese es realmente lo que significa este tipo de ungido, porque en aquel tiempo, y además eso es desde el año 500 en adelante, ni siquiera en el tiempo de Mashiach. En aquel tiempo del año 500 decían el Cristo del rey tal, es decir, que a través de él era lo único que podía suceder. Nadie podía ir por otro lado, solamente a través de Isaac se puede decir algo para que sea enviado a Donald Trump. Entonces Isaac es el ungido de Donald Trump, que es el único que puede llegar donde él. Pues eso es lo que significa el Cristo, ¿ok? Que a través de una persona es la única vía para llegar al rey. Amén. De ahí sacaron la palabra Cristo y lo pusieron en la Biblia, porque pues a través de Yahshua HaMashiach llegamos al Padre. Es el mismo concepto, pero ellos usaron su concepto político grecorromano. En realidad es Mashiach, ¿ok? Que es enviado de Yahweh. Entonces, en este término se refiere como Cristo ungido a Yahshua HaMashiach y a todos los creyentes que han sido ungidos por el Ruach HaKodesh. Entonces vemos que en el antiguo pacto se ungía con aceite, ¿ok? Para apartar a una persona o para apartar ciertas cosas. En el nuevo pacto es el Ruach, así que la unción, el aceite que se usaba como unción era la representación del Ruach HaKodesh, ¿ok? Entonces dice, ¿qué es la consagración? Porque al saber qué es la unción, entonces si es una consagración, entonces tenemos que ver qué es la consagración en un contexto de la escritura. Significa apartar, dedicar a alguien o dedicar algo para un propósito sagrado, exclusivo de Elohim. Amén. Apartándolo del uso común o de la vida común, ¿ok? Implica una entrega total del cuerpo, del alma y del espíritu a la voluntad de Elohim. Amén. Entonces las personas buscan una unción, pero no para eso. No para eso. Es decir, si tú buscas una unción, es para apartarte, para consagrarte, para dedicarte. Amén. Todo por completo, desde la cabeza hasta los pies. El alma y todo tu ser a la voluntad de Elohim. Ahora, este método o esta consagración se relaciona con sacrificios, compromisos personales de vivir en obediencia y en santidad. Es decir, que el compromiso
de la persona que está consagrada es vivir en obediencia y vivir en santidad. Porque el Ruach HaKodesh no va a estar en otra circunstancia. La persona debe estar consagrada para este propósito. Amén. Tenemos un ejemplo de consagración, pero antes de eso, pues, ¿cuándo fue la primera vez que se ungió con aceite? Se refiere a el momento en que Jacob tuvo el sueño sobre la peña. Dice, en este caso, Jacob unge la roca, no para santificar la roca o apartar la roca, que la roca haga la voluntad de Elohim, no, sino para hacer más aceptable su promesa delante de Elohim. Amén. Que sobre una roca pone su promesa delante del Todopoderoso. Es básicamente lo que nosotros hacemos como hijos, ¿no? Sabiendo que Yahshua es la roca donde nosotros nos encontramos. Amén. Hay un pasaje de un salmo que dice que el eterno Elohim envíe su malaj, su ángel, para que nos lleve de la mano y no tropecemos con la roca. La roca es Yahshua HaMashiach. Amén. La Torah viviente. Amén. Entonces él hace o pone sobre la roca una libación de aceite para consagrar su promesa. La consagración de Samuel, por ejemplo, en 1 Samuel 1:19, dice, y levantándose de mañana, exaltaron delante de Yahweh, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Hana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Yahweh. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Hana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahweh, y se quede allí para siempre. Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Yahweh su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, era el sumo cohen. Y ella dijo, Adón mío, vive tu alma, Adón mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh. Por este niño oraba y Yahweh me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico, amén, lo consagro también a Yahweh. Todos los días que viva será de Yahweh. Y exaltó allí al Todopoderoso. Amén. Entonces esta es una de las consagraciones. Cuando apartas a alguien, o cuando se aparta a alguien, es para hacer la voluntad de Elohim. Amén. La otra consagración que vemos en el nuevo pacto es Shaul, en Hechos 9:17, que dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Shaul, el Adón Yahshua HaMashiach, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruach HaKodesh. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas,
y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Y luego de ahí sigue la historia que hizo Shaul en relación a ese escenario, pues en ese momento se consagró a Elohim. Amén. Toda persona que es consagrada recibe el Ruach HaKodesh. Amén. Pues esa es la razón de la consagración. Tú llegas, te consagras a Elohim y el Ruach HaKodesh te aparta para él. Amén. Ninguna persona que dice tener una unción hace las cosas del mundo. No puede, no debe más bien. Entonces, ¿cuál es el sentido principal de la consagración? ¿Cuál es el sentido principal de la consagración? Número 1, separación para un propósito divino, por decirlo de esa manera. Consagrar es el acto de separar algo del mundo y del uso común para un propósito divino. Esto se aplica tanto a personas como a objetos e incluso lugares separados al servicio de Elohim. Amén. Mas no es la casa de Elohim, pero tú apartas el lugar para servir a Elohim. Amén. Número 2, el sentido de la consagración es una entrega total. Más que un proceso superficial, la consagración es una entrega completa de la propia vida a Elohim. Es un compromiso para vivir según su voluntad y hacer su obra, es decir, cumplir sus mandamientos. En Juan 15:18 dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, lo que ustedes hacen. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, pero por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la de ustedes. También ustedes la guardarán. Amén. Número 3. Es una relación con la santidad. Es el camino hacia la santidad, que también implica separación del pecado y del mundo. Amén. Eso es tener unción. Amén. No salir por ahí caminando y decir: yo tengo unción, ven para ponerte la mano, para que te vaya bien, para que la cartera se te llene de plata, para que no sé qué cosa. Todo eso es mundo. Eso no tiene nada que ver con la unción que viene de Elohim. Tampoco existe un día de unción. Amén. Es una vida consagrada a la unción. Entonces crecimos en errores y en cosas que más bien se convertían en idolatría, no en una formación espiritual real. En Hebreos 12:14 dice: sigan la shalom con todos y la kedushá, la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. Amén. Así que si tiene unción, tiene el Ruach, y si tiene el Ruach, es Kadosh, está apartado. No conecta con el mundo, ni con las cosas que hay en el mundo. En el antiguo pacto se manifestaba en la práctica de consagrar los primogénitos, amén, hombre y animales, a Elohim, es decir, dedicarle lo primero y lo mejor a Elohim. En Hebreos 12:22 dice: ustedes por el contrario se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Elohim vivo, y a una incontable muchedumbre de malachim, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Yahshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces una vida consagrada nos tiene en esa posición. Amén. Nosotros miramos al monte de Sión, a la Jerusalén o a la Jerusalén celestial, el reino de Yahweh. Es decir, si estamos ungidos y estamos apartados y estamos consagrados, el reino que nosotros esperamos es el de Yahweh. Por eso Yahshua enseñó esa oración que trasciende todos los pensamientos en este sentido. Amén. Cuando decía, venga a nosotros tu reino. Entonces también la consagración es un compromiso permanente. Es una dedicación. Amén. Una vez que se consagra una vida o algo para Elohim, ya no puede ser tomado de nuevo para el uso común. Amén. Si se cae en pecado, se debe confesar para restaurar la comunión. Y no se puede rededicar de nuevo. Amén. Es decir, que nosotros podemos apartarnos en esta ocasión porque nosotros no conocíamos el camino de la verdad. Vivíamos religión. Amén. Concepto humano. Mas hoy nos es dada la palabra para que seamos consagrados de verdad. Porque es importante este pasaje en Hebreos 10:26 que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es el Ruach HaKodesh, ya no queda más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Elohim y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue apartado, santificado, consagrado? Amén. Y hace afrenta al espíritu del favor, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Amén. Entonces el primer acto de consagración de unción es este que habló, en el que pues confesó Jacob su promesa, y tenemos también ejemplos de consagraciones. Samuel consagrado a Elohim. Cuando David fue consagrado, fue ungido, fue preparado, fue lleno del Ruach HaKodesh, porque el momento que se vierte aceite sobre la persona o sobre el objeto, se aparta para Elohim. Amén. Entonces, cuando una persona es ungida con aceite, es prepararla y apartarla para Elohim, para que haga la voluntad de Elohim. Y en el momento también Aarón, que es ungido para que sea el sumo Cohen. David para que sea el rey. Samuel para que sea profeta. Amén. Todos en ese momento son llenos del Ruach HaKodesh. Entonces, además de lo que conversamos arriba, en Génesis 35:9, Elohim se apareció a Jacob nuevamente, después que Jacob había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Elohim le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Él llamó su nombre Israel. Habló Elohim a él: yo soy el Shaddai. Sé fructífero y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones saldrá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que yo di a Abraham y a Isaac, yo te la he dado a ti, y para tu descendencia después de ti, yo daré esta tierra. Entonces Elohim subió de él allí, del lugar,
donde había hablado con él. Y Jacob erigió una piedra de señal. Amén. Aquí el mismo escenario que hizo en el verso anterior, en el capítulo anterior, también vuelve a hacerlo en este pasaje. Una piedra de señal en el lugar que él le había hablado, un pilar de piedra, o sea, varias piedras. Entonces sobre ella derramó ofrenda de bebida, que es aceite, y Jacob llamó el lugar donde Elohim había hablado con él, Bayit El. Amén, la casa de Yahweh. Ahora, ¿cuál es el poder de la unción? Amén. El poder de la unción se considera el poder que va más allá de lo natural. Amén. Porque nosotros oramos a Elohim, pedimos a Elohim. Al tener el Ruach, tenemos comunión directa con Elohim. Amén. Podemos conectarnos con Elohim. Esa es la vía de intimidad con el Eterno. Amén. Que antes no teníamos. Porque nacemos con el pecado natural. Entonces nacemos apartados de Elohim. Mas el Todopoderoso, a través de la obra de Mashiach, entonces nos llena de su Ruach para que nosotros tengamos esa comunión con Él. Así que nosotros tenemos una conexión más allá de lo natural, que obra a través de una persona, en este caso, impulsándolas a superar limitaciones. Amén. Vivir con fervor espiritual, realizar la obra de Elohim. Amén. Se refiere a una capacitación divina para llevar a cabo los dones y los talentos que el Eterno le ha dado al ser humano. Amén. Por la cual el Eterno nos ha creado para eso, permitiendo transformar de un término natural a una conexión espiritual, vidas y circunstancias. En otras palabras, se asocia con un arma para enfrentar las adversidades, levantar autoridad sobre el mal y sanar las heridas. Amén. Entonces a veces no sabemos lo que tenemos. Si tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos el poder del Todopoderoso para deshacer las obras del enemigo. Amén. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cuál es el propósito de la unción? Se podría decir como adecuar o capacitar a los creyentes con el poder divino del Todopoderoso, de Elohim, para servir a su propósito. Amén. Revestirlo del Ruach HaKodesh como un garante de salvación y protección tanto espiritual como físico. Amén. Recibir al Ruach HaKodesh no significa saber más Biblia que los demás. Amén. La unción es tener el espíritu de Elohim. Y más que demostrarle a alguien que tiene unción, es hacer todo lo que el Mesías hizo por nosotros. Amén. La unción no se demuestra, se usa para mantenernos guardados, consagrados, protegidos, vivos para una comunión espiritual y física con nuestro Elohim. El propósito de tener unción, por ejemplo, hacemos un ejemplo en el antiguo pacto, tenemos la consagración, que se ungía a reyes, a los Coanim y profetas para designarlos y capacitarlos para sus roles específicos, separándolos para el Eterno. Santificación de objetos. Cuando hablamos de santificar es de apartar, ¿ok? Apartar para Elohim. En el término, en el contexto natural, nosotros decíamos, esa persona está apartada, es decir, como si estuviera apartada del Eterno y no apartada para el Eterno. En realidad es apartada para Elohim. Todo aquel que es consagrado, todo aquel que reconoce la obra de Mashiach, es apartado. Por eso la palabra es Kadosh,
sé Kadosh porque yo soy Kadosh, dice Elohim. Entonces eso es apartado. Apártate porque yo estoy apartado. En relación al Shabbat también lo apartó y lo santificó, lo apartó y lo bendijo. Entonces apartar los objetos se usaba para consagrar lugares, objetos como el tabernáculo y sus utensilios, marcándolos como lugares donde la presencia de Elohim estaba o descendía. Símbolo de la presencia de Elohim, la unción era una señal externa de que la presencia y el favor de Elohim estaban sobre la persona o sobre un objeto. Amén. Es decir, nosotros debemos buscar tener unción. Unción es el Ruach HaKodesh en nuestra vida. Donde estamos, lo que hacemos, todo debe reflejar que tenemos el Ruach HaKodesh, que tenemos la unción de Elohim. Amén. Que una persona ore y que esa persona se levante, esa es voluntad de Elohim, no cuánta unción tú tienes. Tú no contiendes contra Elohim, ¿qué tienes más que otro? Amén. Porque que alguien se levante, que alguien viva, que alguien sane, es voluntad de Elohim. Amén. La unción ayuda, eso es importante, pero la persona realmente debe estar ungida, apartada para Elohim, cumpliendo sus mandamientos. Y desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto y todo lo que se ha presentado en la palabra, quienes podían ungir eran los Kohanim. Y los Kohanim eran varones. Amén. Hoy en día todos quieren tomar aceite para ungir cosas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Una persona que no cumple mandamientos, ¿qué puede ungir? ¿Qué ruas tiene? Porque estar ungido es tener la presencia de Elohim. Y tener la presencia de Elohim es cumplir los mandamientos. Entonces, el propósito en el nuevo pacto, haciendo una diferencia de la obra de Mashiach y lo que ya estaba escrito. Yahshua como el ungido. La palabra presenta a Yahshua como el ungido de Yahweh. ¿Ok? El único Mashiach, no solo con aceite, sino con el Ruach de Elohim, para cumplir su misión salvadora. En primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oíste que el antimashiach viene, aún ahora han surgido muchos antimashiach. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Mas ustedes tienen unción del Kadosh y saben todas las cosas. Amén. Tienen el Ruach. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la saben y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Amén. Este es el antimashiach, el que niega al Padre y al Hijo. En Hechos 10:37 dice: ustedes saben lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galil, después del bautismo que predicó Johanán, cómo ungió Elohim con el Ruach HaKodesh y con poder a Yahshua de Netzaret, y cómo éste pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Yahshua Mashiach le reprenda, porque Elohim estaba con él. Amén. Esta es la razón principal de ser ungido. Amén. Y es lo que nosotros debemos hacer. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Elohim le resucitó el tercer día
y le concedió hacerse visible. Aleluya. El otro propósito es el Espíritu Santo en los creyentes. Amén. La unción en el nuevo pacto es que el creyente tenga el Ruach HaKodesh. Recuerden que el antiguo pacto se ungía a ciertas personas. Se ungieron a los levitas, se ungieron a los reyes, se ungieron a los profetas. En la obra de Mashiach, todo aquel que cree es ungido y es lleno del Ruach HaKodesh. Amén. Si cree como lo dice las Escrituras, porque el mismo Yahshua lo dijo. Amén. El que cree en él como lo dice la Escritura será salvo. Entonces nosotros hacemos la obra de Elohim como lo dice la Escritura. Dice, después de la resurrección, Yahshua compartió su unción con sus seguidores. Los creyentes de hoy son ungidos por el Ruach HaKodesh que mora en ellos. En Juan 20:21 dice, una vez más les dijo, Shalom sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Amén. Esto es una traducción que, bueno, luego se las voy a explicar. Pero esto es parte de una traducción que no va con el contexto, ¿ok? La habilitación para el servicio. En el nuevo pacto es la habilitación para servir a Elohim. Esta unción con el Ruach capacita a los creyentes para predicar, enseñar, orar por sanidad, orar por liberación, tener autoridad sobre las fuerzas del mal. Amén. Liberando a los cautivos y destruyendo las obras del diablo. Amén. No es para orar por la cartera, todo es espiritual. Es que el creyente está guardado en Elohim. Nosotros debemos tener la capacidad todos de entender, de comprender cómo llevar una vida delante del Todopoderoso y lograr que además de nuestra vida, que nuestra vida esté consagrada, también tengamos resueltas nuestras situaciones diarias, como tener alimento, tener comida para nuestros hijos, un lugar para vivir. Tenemos que continuar, pero no podemos hacerlo fuera de la voluntad de Elohim, ni podemos hacerlo separado de Elohim. Amén, porque si tenemos del Ruach, entonces para un propósito específico. No me puedo separar del Ruach para ir a Misraín a buscar lo que necesito. Amén. Clamo a Elohim para que me lo dé. Clamo a Elohim para que me ayude, para que me provea y para que me sustente. Amén. Porque Él es mi Padre. Él es tu Padre. Tener unción es para guía y enseñanza. La unción del Espíritu enseña a los creyentes la verdad de la palabra de Elohim y los guía a una vida kadosh. La liberación y vida en abundancia, bueno, es la parte que acabo de decir. Sobre todo la libertad del cautiverio en la cual la persona está sumergida en el pecado. Amén. Llevarlo a una vida abundante. Es que estar en la presencia de Elohim es tener una vida abundante. Amén. Lo que pasa es que lo queremos ver cuando abrimos la nevera. Y sí, en algún momento llegará, pero nuestra vida abundante es eso, vida. La vida y la muerte son espirituales. No es lo que yo tengo en la sala o en la cartera. Pero esos son los conceptos que nos enseñaron. Ven, para ungirte la cartera la llenan de aceite, como esperando que la cartera empiece a brotar como de plata, como cuando tú haces, ¿cómo se llama? El maíz. Bueno, que el Eterno nos permita ver su gloria en medio de lo que vivimos y lo que hacemos. El propósito para los creyentes de hoy en día.
¿Qué es la unción? ¿Cuál es el propósito para nosotros como creyentes? Servir al reino de Elohim. La unción es para cumplir la voluntad y el propósito de Elohim. Tendremos beneficios personales por eso, si mantenemos nuestra vida guardadas para Él. Mas no es para que nosotros nos gloriemos, porque eso lo recibimos por la compasión de Elohim. Y es para glorificar a Elohim. Entonces manifestar el poder de Elohim es la unción. Se manifiesta en los creyentes cuando por la fe actúa en el poder del Ruach HaKodesh para realizar las obras de Elohim, como orar por los enfermos, orar para que sean echados fuera todo sheidim, todo demonio, en el nombre de Yahshua HaMashiach, entre muchas cosas, amén, y vivir una vida piadosa. La unción del Ruach HaKodesh es el poder que Elohim da para vivir una vida que le agrade a Él, siguiendo sus deseos, siguiendo su propósito y creciendo en santidad. Entonces, recibimos el Ruach HaKodesh para crecer espiritualmente, para ser protegidos, porque al reconocer la obra de Mashiach, entonces el Ruach viene como un garante de salvación. Es decir, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Aquí tienes al Ruach que te conserva para recibir la vida eterna. Amén. Entonces, no podemos vivir el mundo y creer que vamos para el cielo, porque eso lo cree todo el mundo, pero no funciona de esa manera. Solamente los que reconocen a Yahshua HaMashiach tienen la posibilidad de permanecer en su reino. Amén. Pero sí podemos cuidarnos, guardarnos, ayudarnos en este caminar del creyente. Amén. Apoyarnos en la circunstancia que tenemos, orar el uno al otro, compartir todas las cosas que el Eterno nos ha dado, juntos, adorando y exaltando el nombre de nuestro Elohim. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Eterno por este precioso Shabbat. Bendecir. Amén. Hay mucho más que nosotros podemos estudiar en esta enseñanza, que es muy importante. Esto es una parte bastante más abierta en explicado, que se ha explicado para entender con palabras más llevaderas en relación a esto. De eso a nuestra forma de vivir y hacerlo en cumplimiento en nuestra vida, entonces ahí vemos lo que realmente significa tener el Ruach HaKodesh, tener la unción del Ruach HaKodesh en nuestra vida, consagrados para Elohim. Amén. Entonces ahí vemos una mayor concentración de lo que realmente significa llevar esa responsabilidad. Pero es preciosa además y es del Eterno para todos sus hijos. Amén. Porque haciendo una diferencia entre los Kadoshim y el mundo, pues es un regalo de Elohim para todo aquel que cree. Amén. Así que démosle gracias al Eterno por darnos la oportunidad de vivir ese momento de tener su Ruach y tener esa comunión con Él, apartados para Él, para un propósito especial, que es vivir con Él, que trasciende todo pensamiento y toda lógica. Amén. Así que vamos a darle gracias. Padre amado, bendito Elohim, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran compasión, por la vida que nos das. Abba, mira este remanente, Padre eterno. Te damos gracias porque tú has permitido, Abba, que estemos reunidos hoy, congregarnos en tu nombre, como lo dice la palabra. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, estando de acuerdo, tú estás en medio, bendito Elohim. Y a ti damos toda la gloria, toda la exaltación por todo lo que nos ha acontecido.
y todo lo que nos has permitido ver, bendito Padre. Abba, date a conocer más y permite que podamos ver más de ti, consagrados por completo para ti. Que no haya en medio de nosotros enfermedades, bendito Elohim, porque un cuerpo enfermo no puede tener el Ruach HaKodesh. Danos la fuerza, la fortaleza física, espiritual, para que podamos llevar tu Ruach bendito y mantenernos preservados para ti y también hacer tu obra de salvación para todo aquel que cree en el nombre de Yahshua HaMashiach. Reciba, Abba, de tu Ruach bendito. Abba Kadosh, permite, Abba, que podamos estar llenos de ti, llenos de tu Ruach, Abba, y que podamos exaltar tu nombre en cada cosa. Permite que podamos salir adelante, en medio de toda situación tengamos la victoria, bendito Padre. Que nuestra consagración delante de ti sea perfecta, y que aún más seamos consagrados, guardados, y que tu Ruach nos ayude, nos enseñe, nos guíe a toda verdad y nos lleve, Abba, a hacer tu voluntad en todo momento. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, bendice a las mujeres que están en esta congregación. Bendito Elohim, guárdalas, trae consuelo a las almas, bendito Padre, y tu ayuda, tu pronta ayuda, Abba, a cada uno de nosotros. Bendito Padre, bendice a los varones que traemos sustento a casa. Por favor, abre las puertas para que no falte nada en nuestros hogares. Que podamos, Abba, sustentar a nuestras esposas y a nuestros hijos, Abba, porque queremos cumplir tus preceptos, Padre amado, reconociendo la obra de Mashiach, y necesitamos permanecer en un lugar estable, en un lugar donde podamos cumplir con los compromisos, Abba, que adquirimos, porque también ser un Kadosh es cumplir con los compromisos en esta tierra. Padre, que no haya nada en nuestra contra. Ten compasión, bendito Elohim. Podamos traer sustento a nuestro hogar, para que nuestros hijos crezcan con esa formación de también hacer lo que necesiten para salir adelante, para cumplir sus sueños, para mantener sus familias cuando así tú lo dispongas a cada uno de ellos, bendito Elohim. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias por los que has permitido que te conozcan, bendito Padre. Guarda a tu pueblo, la casa de Judá, la casa de Israel, nuestros hermanos, Abba, que también se consagran para ti. En el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias por este Shabbat y por este mes que inicia hoy, Abba, que las puertas sean abiertas para nuestros hermanos, para todos nosotros, y que podamos salir adelante en victoria. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, permite que más personas puedan reunirse con nosotros para el conocimiento de la verdad y hacer tu obra, Abba, en cada uno de nuestros hogares. Toda Rabá Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito es Elohim. Y Shavua Tov, familia, que el Eterno les bendiga. Amén. Shavua Tov.